Nuestro anterior blog de esta serie exploraba cómo la identificación de oportunidades externas puede impulsar su marca. Pero un análisis SWOT realmente exhaustivo no se detiene ahí. Es una herramienta poderosa precisamente porque le prepara para enfrentarse no solo al sol y al arco iris, sino también a posibles tormentas. Aquí es donde entra en juego la comprensión de las amenazas. La T del análisis SWOT. La T del marco SWOT, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, significa amenazas. Las amenazas representan los factores externos que acechan en el entorno empresarial y que tienen el potencial de perturbar su éxito. Imagínatelos como obstáculos ocultos en el camino hacia la consecución de tus objetivos. Ignorarlos puede provocar costosos desvíos o incluso bloqueos. Más del 80% de los fracasos empresariales pueden atribuirse, al menos en parte, a la incapacidad de adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y a amenazas imprevistas. En esencia, una amenaza es cualquier factor externo con potencial para afectar negativamente a su empresa. Esto puede abarcar una amplia gama de elementos como recesión económica. Una recesión o desaceleración económica puede provocar una disminución del gasto de los consumidores, lo que repercute en las ventas y la rentabilidad de diversos sectores. Alteraciones tecnológicas. Los rápidos avances tecnológicos pueden dejar obsoletos los productos o servicios existentes, obligando a las empresas a adaptarse o arriesgarse a quedarse rezagadas frente a sus competidores. Imaginemos el auge de las aplicaciones de viajes compartidos, que perturban el sector tradicional del taxi. Cambios en la normativa gubernamental. Las nuevas normativas o cambios políticos pueden imponer cargas de cumplimiento, aumentar los costes o su capacidad para operar en determinados mercados. Aumento de la competencia. Un aumento de la competencia, ya sea de actores establecidos o de nuevos participantes, puede conducir a guerras de precios, saturación del mercado y dificultad para asegurar la cuota de mercado. Evolución de las preferencias de los clientes. Los gustos y exigencias de los consumidores cambian constantemente. Si su empresa no se adapta a estos cambios, corre el riesgo de perder la fidelidad de los clientes y la relevancia en el mercado. Piense en el declive de las tiendas físicas debido al auge del comercio electrónico. Las consecuencias potenciales de ignorar las amenazas pueden ser importantes. Pueden afectar negativamente a varios aspectos de su negocio, entre ellos ventas y rentabilidad. Las amenazas pueden afectar directamente a las cifras de ventas y a la rentabilidad, reduciendo la demanda de los clientes o aumentando los costes operativos. Reputación de marca. Una amenaza mal gestionada puede dañar la reputación de su marca, provocando una pérdida de confianza y fidelidad de los clientes. Cuota de mercado. Si su empresa no consigue adaptarse a las amenazas, los competidores pueden aprovecharse de la situación y hacerse con una mayor cuota de mercado. Capacidad operativa. En algunos casos, las amenazas pueden incluso poner en peligro su capacidad operativa. Por ejemplo, una nueva normativa medioambiental puede obligar a una empresa manufacturera a cerrar las instalaciones de producción que no cumplan las normas. La buena noticia: si identifica y aborda las amenazas de forma proactiva en su análisis SWOT, podrá mitigar los riesgos. Al anticiparse a las amenazas potenciales, puede desarrollar estrategias para reducir su impacto en su negocio. Reforzar su resistencia. La identificación proactiva de amenazas le ayuda a construir una empresa más adaptable y resistente, capaz de superar retos inesperados. Obtenga una ventaja competitiva. Las empresas que abordan eficazmente las amenazas pueden salir fortalecidas y más preparadas que sus competidores, obteniendo una valiosa ventaja en el mercado. Al comprender la naturaleza y el impacto potencial de las amenazas, puede tomar medidas proactivas para abordarlas dentro de su análisis SWOT, salvaguardando su negocio y allanando el camino para el éxito a largo plazo. ¿Cómo identificar las amenazas? Ahora que conoce los peligros potenciales que acechan como amenazas, el siguiente paso crucial es identificarlos dentro de su análisis SWOT. Este enfoque proactivo se basa en un concepto denominado exploración del entorno. Básicamente, se trata del proceso de supervisar y analizar activamente los factores externos que podrían afectar a su empresa. Piense en ello como si mantuviera un ojo vigilante sobre los patrones climáticos siempre cambiantes que rodean su trayectoria empresarial. He aquí un conjunto de técnicas
que puede aprovechar para realizar una exploración eficaz del entorno en el contexto de la identificación de amenazas. Informes y publicaciones del sector. Manténgase informado suscribiéndose a informes, publicaciones y revistas especializadas del sector. Estos recursos ofrecen información valiosa sobre tendencias actuales, perturbaciones potenciales y amenazas emergentes específicas de su sector. Análisis de la competencia. Sus competidores pueden ser una valiosa fuente de información. Analice sus estrategias, ofertas de productos y tácticas de marketing. ¿Se están aventurando en nuevos mercados? ¿Invierten mucho en una tecnología concreta? Si conoce los movimientos de sus competidores, podrá anticiparse a las posibles amenazas que puedan explotar. Estudios de mercado. Realice estudios de mercado mediante encuestas, grupos de discusión y escucha de las redes sociales para conocer mejor la evolución de las preferencias de los clientes y los posibles cambios en la dinámica del sector. Identificar los primeros indicios de cambios en el comportamiento de los consumidores puede ayudarle a adaptarse antes de que se agraven las amenazas. Previsiones económicas. Manténgase al día de las previsiones y predicciones económicas. Comprender las posibles recesiones económicas o los cambios en el poder adquisitivo de los consumidores le permite prepararse para posibles amenazas y desarrollar planes de contingencia. Escucha de las redes sociales. Las plataformas de las redes sociales ofrecen una mina de oro de opiniones de los clientes en tiempo real. Escuche las conversaciones en línea para identificar posibles preocupaciones, quejas o tendencias emergentes que podrían convertirse en amenazas. Actos y conferencias del sector. Asistir a eventos y conferencias del sector permite establecer contactos con colegas, líderes de opinión y expertos. Estas interacciones pueden proporcionar información valiosa sobre las amenazas potenciales y las tendencias emergentes de su sector. Consultas a expertos. Considere la posibilidad de buscar el asesoramiento de expertos del sector o empresas de consultoría. Sus conocimientos especializados pueden ofrecerle una nueva perspectiva y ayudarle a identificar posibles amenazas que podría haber pasado por alto. Más allá de la exploración, cultive una mentalidad proactiva. La exploración del entorno es una herramienta poderosa, pero no basta con depender únicamente de medidas reactivas. Cultive una cultura de pensamiento de futuro en su equipo. Fomente sesiones de intercambio de ideas en las que se exploren escenarios hipotéticos y posibles perturbaciones en su sector. Este enfoque proactivo le permite anticiparse a las amenazas antes de que se materialicen y desarrollar estrategias para mitigar su impacto. Combinando las técnicas de exploración del entorno con una mentalidad previsora, puede adquirir un conocimiento exhaustivo de las amenazas potenciales que acechan en su entorno empresarial. Esto allana el camino para captarlas eficazmente en su análisis SWOT, permitiéndole navegar por el panorama empresarial en constante evolución con confianza y previsión estratégica. Mejores prácticas para mitigar las amenazas. La identificación de amenazas potenciales en su análisis SWOT no es un hecho aislado. Estas son algunas de las mejores prácticas para asegurarse de que obtiene una imagen completa de las amenazas externas a las que se enfrenta su empresa. Evaluaciones periódicas de las amenazas. El panorama empresarial evoluciona constantemente. No confíe en un único análisis SWOT realizado hace meses. Establezca un calendario de evaluaciones periódicas de las amenazas, quizá trimestral o semestralmente. Esto le permitirá estar al día de las tendencias emergentes, los cambios normativos y las nuevas fuerzas competitivas que podrían suponer amenazas potenciales. Piense en ello como si realizara comprobaciones meteorológicas periódicas para prepararse para tormentas inesperadas. No descarte amenazas aparentemente menores. Aunque algunas amenazas puedan parecer insignificantes en un principio, descuidarlas puede acarrear problemas mayores. Por ejemplo, un cambio menor en las preferencias de los clientes puede no parecer alarmante en un principio. Sin embargo, si no se aborda, puede convertirse en una gran amenaza para su cuota de mercado. Desarrolle un sistema para captar incluso las amenazas aparentemente menores durante su análisis SWOT. Los pequeños cambios en el comportamiento de los clientes pueden ser señales tempranas de perturbaciones mayores. Priorizar es la clave. No todas las amenazas son iguales. Algunas suponen un riesgo más importante para su empresa que otras. Desarrolle un sistema de priorización para las amenazas que identifique en su análisis SWOT. Tenga en cuenta factores como
Gravedad. ¿Cuánto daño podría infligir potencialmente la amenaza a su empresa? Factores como la pérdida potencial de ingresos, cuota de mercado o reputación de la marca pueden ayudar a evaluar la gravedad. Probabilidad de ocurrencia. ¿Qué probabilidad hay de que la amenaza se materialice? Analice las tendencias del sector, las previsiones económicas y las acciones de la competencia para calibrar la probabilidad de que las amenazas potenciales se hagan realidad. Impacto en su negocio. ¿Cómo afectará la amenaza a los distintos aspectos de su negocio? Considere las posibles repercusiones en las ventas, la rentabilidad, las operaciones o la imagen de marca. Decisiones basadas en datos. No base su identificación de amenazas únicamente en corazonadas o pruebas anecdóticas. Respalde sus conclusiones con datos y pruebas de fuentes fiables. Utilice la información recopilada a través de la exploración del entorno, informes del sector, análisis de la competencia e investigación de mercado para crear una imagen basada en datos de su panorama de amenazas. Esto añade credibilidad y peso a su análisis SWOT, permitiéndole desarrollar estrategias de mitigación más eficaces. Captura de amenazas. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer? Fomentar la comunicación abierta. Fomente una cultura de comunicación abierta dentro de su equipo en la que todos se sientan cómodos compartiendo las amenazas potenciales que han identificado. Considere las perspectivas externas. Busque opiniones de fuentes externas como expertos del sector, clientes y proveedores. Desarrolle planes de contingencia. Una vez que haya identificado las amenazas, desarrolle planes de contingencia para mitigar su impacto o capitalizar las oportunidades potenciales que surjan de ellas. Manténgase informado, suscríbase a publicaciones del sector, asista a conferencias relevantes y manténgase al día de la actualidad para estar informado sobre posibles amenazas. No ignorar las primeras señales de advertencia. No desestime los indicios sutiles de amenazas potenciales. Una actuación temprana puede minimizar o considerar las consecuencias. Subestimar el poder del cambio. El panorama empresarial evoluciona constantemente. No dé por sentado que las amenazas actuales son las únicas a las que se enfrentará. Modo pánico. No se deje paralizar por el miedo cuando se enfrente a amenazas. En su lugar, adopte un enfoque calmado y analítico para desarrollar estrategias de mitigación eficaces. Ignorar a la competencia. Vigile de cerca las estrategias de sus competidores. Su respuesta a las amenazas puede aportar información valiosa y posibles soluciones. Convertir las amenazas en oportunidades para una empresa próspera. Entender cómo identificar las amenazas de forma proactiva es crucial para navegar por un panorama empresarial en constante evolución. Puntos clave. La exploración del entorno es clave. Supervisar los factores externos mediante informes del sector. Adoptar una mentalidad proactiva. Cultive una cultura de qué pasaría si dentro de su equipo para anticiparse a futuras perturbaciones y amenazas. Establecer prioridades es esencial. No todas las amenazas son iguales. Desarrolle un sistema para priorizar las amenazas en función de su gravedad, probabilidad de ocurrencia e impacto en su negocio. Enfoque basado en datos. Respalde su identificación de amenazas con datos creíbles y pruebas de fuentes fiables. Al adoptar un enfoque proactivo para la identificación de amenazas dentro de su análisis SWOT, obtendrá varios beneficios. Ahorro de costes. La identificación temprana le permite desarrollar estrategias de mitigación que minimizan el daño potencial a su negocio, ahorrándole tiempo y recursos. Mayor resistencia. La gestión proactiva de las amenazas ayuda a construir una empresa más resistente, adaptable a los cambios del mercado y mejor equipada para afrontar retos imprevistos. Ventaja competitiva. Hacer frente a las amenazas le permite preparar su negocio para futuras incertidumbres, ganando potencialmente una ventaja sobre los competidores que no lo hacen. Tome las riendas del destino de su empresa. Realice un análisis SWOT exhaustivo e identifique activamente las amenazas potenciales. Al comprender estos retos externos, puede desarrollar planes estratégicos para mitigar su impacto y, en última instancia, transformarlos en oportunidades de crecimiento y éxito. ¿Necesita ayuda? Los consultores de Aspiration Marketing pueden guiarle a través de todo el proceso de análisis SWOT, desde la identificación de amenazas hasta la elaboración de estrategias de marketing eficaces. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.